A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Ahora sí estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que hayan pasado un fin de semana en tranquilidad. Bueno, entre comillas en tranquilidad con las personas que siempre me reportan que se les va la energía eléctrica, los cortes de energía en la madrugada. Ya me tocó a mí también, de sábado para domingo. Fue horrible que la energía eléctrica se vaya en horas de la madrugada, a la 1 y regrese a las 5 de la mañana. La gente no duerme con este calor tan horrible que está haciendo en la ciudad de Maracaibo. Y así, pero bueno, nos estamos acostumbrando a estos cortes eléctricos, lamentablemente. Y los aparatos sufriendo, ¿no? Los aparatos sufriendo, las neveras, los electrodomésticos, los aires acondicionados. En fin, todo un sinfín de aparatos domésticos que se dañan con estos bajones de electricidad, con estos cortes de electricidad, porque no, el problema no es que ocurra el bajón eléctrico, sino cuando regresa la electricidad es que quema los aparatos electrodomésticos y afecta los equipos, tanto de refrigeración como las cavas, los freezer, las neveras. Es una situación que, ¿y quién paga eso? El Estado no va a pagar eso. Entonces, bueno, bienvenidos entonces. Iniciamos la semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en cada una de esas plataformas que puedes tener en tu teléfono móvil. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de los buscadores y aplicaciones de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar las manitos dulces que a nuestra productora la vuelven loca. También las hamburguesas, los panes de hamburguesa están saliendo pero fenomenales los panes de hamburguesa. Ya en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria.
También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o quieres pedir un delivery. En Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está también Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Lamper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica, odontológica y medicamentos gratis, hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro. Tu salud mental es una prioridad. El psicólogo Johnny Gemont te acompaña donde estés para facilitarte los distintos métodos de crecimiento personal, dominio de las emociones, manejo del estrés o la implementación de técnicas terapéuticas. Para citas o información, contáctalo vía online por el correo electrónico johnnygemontzambrano@gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales @sic.gemont. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online.
Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmedialterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, ya tenemos nuestra línea disponible, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También nuestras redes sociales, @frecuencia noticias en Instagram, @frecuencia noti en Twitter. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad para que estemos entonces interactuando. Bueno, hoy tendremos un programa noticioso. Primero les quiero decir que Luisa González supera a Noboa, eso es en Ecuador, con 9.65 puntos de ventaja para la segunda vuelta de Ecuador. Ganaron dos de izquierda, porque tanto González como Noboa, bueno, más González que Noboa, Noboa es de centro izquierda, pero la Asamblea Nacional aparentemente hasta los últimos datos que recibimos de las noticias del Ecuador, la ganó el correísmo. Son mayoría el correísmo en la Asamblea Nacional de Ecuador. Por lo tanto, bueno, la izquierda va a dominar la Asamblea Nacional de ese país y parece también ser que la presidencia también la va a gobernar. De acuerdo a los reportes preliminares del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, González tiene 33.31% de los votos y Noboa el 23.66% de los votos, y ya van para ese 15 de octubre en la segunda vuelta que se va a desarrollar en Ecuador. Y tendremos un reporte también acerca del Sendas. El Sendas dice que se requieren 118 salarios mínimos para poder acceder a la canasta básica y a los gastos que tiene una familia en Venezuela. Y tendremos una entrevista el día de hoy vía telefónica desde Caracas con el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, y además candidato presidencial del año 2024 por el sector opositor de la Asamblea Nacional. Así que estaremos dialogando en el próximo segmento con José Brito, diputado a la Asamblea Nacional. Por lo pronto, vámonos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, hoy es 21 de agosto, lunes 21 de agosto del año 2023. Comenzando la semana, las efemérides del día. Un 21 de agosto muere Erzsébet Báthory en el año 1614, aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Es conocida como la Condesa Sangrienta por haber sido acusada y condenada por la muerte de 650 personas. También el artista y trabajador italiano Vincenzo Peruggia sustrae del Museo de Louvre la Gioconda o Mona Lisa en el año 1911. Los motivos no están claros. Historiadores indican que la pintura fue sustraída para hacer copias y venderlas como originales o para llevarla a Italia por razones patrióticas. Ya Peruggia, según su declaración, pensaba que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a la casa. También un día como hoy muere León Trotsky en el año 1940, político y revolucionario ruso de origen judío. Muere Joseph Bunkler en el año 1948, político y abogado alemán, criminal de guerra, fue el secretario de Estado de la Alemania nazi en el gobierno general, participando activamente en el Holocausto. También se funda un día como hoy la Asociación Venezolana de Empacadores de Alimentos, hoy Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, en el año 1959. Hawái se convierte oficialmente
en una de los 50 estados que forman los Estados Unidos en América en el año 1959. Es el único estado insular y extracontinental de Estados Unidos y el último en ser admitido por los Estados Unidos. También un día como hoy nacía Stephen Hildebrand en el año 1961, aviador, productor y biólogo estadounidense, creador de Bob Esponja. También está de cumpleaños el salsero, cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, nació en 1962. También nace Sergey Brin en el año 1973, empresario estadounidense de origen ruso, cofundador de Google. Nace Usain Bolt, está de cumpleaños también, nació en 1986, atleta y velocista jamaicano. Hoy es día de la independencia de Letonia, se independiza de la Unión Soviética en el año 1991. Y hoy es Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Esas fueron las efemérides de este 21 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno entonces tendremos vía telefónica al diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, además candidato presidencial para las elecciones del 2024. Estaremos entonces en esta entrevista especial vía telefónica desde Caracas. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11:21 de la mañana. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra entrevista del día de hoy y nuestra sección Hoy Dialogamos con. En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Bueno, tenemos en la línea telefónica al diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, y además candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2004. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Saludos, Felipe. Saludos y feliz bendecido día, por supuesto, a todo el pueblo zuliano. Muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos. Ok, diputado. Bueno, recientemente usted anunció su candidatura presidencial y quisiéramos conocer, el pueblo zuliano quisiera conocer cuál es el plan que tiene para los venezolanos. Bueno, fíjate que siempre hay unas motivaciones y nosotros siempre en la pregunta le dicen por qué presentar una candidatura, por qué presentar un plan, y nosotros hemos denominado el plan B, entre otras cosas, como Felipe, que hemos entendido que lamentablemente a nosotros nos han hecho creer lo que hemos denominado las cúpulas nefastas, tanto la cúpula del sector del gobierno como la cúpula de un sector extremista de la oposición, que sin ellos no hay país. Y ese humaniqueísmo es una torsión, un chantaje. Sin ellos no hay país. Eso es una gran mentira. Nosotros creemos y estamos convencidos que lamentable y desafortunadamente esas cúpulas nefastas, repito, esa cúpula del gobierno, la cúpula del sector extremista de oposición, no tienen un plan para el país. Lo que tienen son objetivos. El objetivo de una de las cúpulas del gobierno es mantenerse en el poder como sea. Y de la cúpula del sector extremista es mantener una confrontación suicida hasta el final como sea.
Y entre otras cosas, como sea, es que realmente lo que le están provocando al país es el retroceso, es hambre, desolación y miseria. Y ante eso nosotros presentamos ante el país un plan B. Un plan B que algunos nos preguntarán, ¿un plan B y por qué no plan A? Bueno, el plan A es llegar a Miraflores y nosotros estamos en eso. Hoy, precisamente, hablando del pueblo zuliano, no solamente por aquí, que gracias que nos dan la oportunidad, sino también ir al encuentro de la gente en el principal estado del país, como es el estado Zulia, y a todo el territorio nacional. Y el plan B para sintetizártelo, no es entrar precisamente en una subasta, precisamente, que eso es muy común en las campañas electorales, que los candidatos comiencen en una subasta de promesas, es decir, cuando yo llegue a ser presidente o presidenta, vas a ganar $10,000. No, es presentar una lista concreta, precisa, y por eso nosotros hablamos de 5 vértices dentro del plan B. Hablamos de economía humana, hablamos de reinstitucionalizar el país, hablamos del reencuentro, hablamos del volver a casa, hablamos además de poder entender que hay que diversificar la economía. Y cuando hablamos de economía humana, el principal vértice del plan B, hablamos de desarrollar un concepto de venezolanos para venezolanos, una propuesta, en teoría, pero también llevarlo a la práctica, que es precisamente la economía humana. Para sintetizárselos a ustedes y en pocos momentos, porque yo sé que todo el tiempo vale oro, y sobre todo en la radio, el plan B y la economía humana es que, bueno, los venezolanos, las venezolanas pueden tener platica en el bolsillo para comprar lo que quieras, cuando quieras, como quieras, de no depender de nadie, que la verdadera independencia, porque vemos a veces que hay palabras que resultan abstractas, algunos hablan, yo los escucho hablar, en la defensa de la democracia y la libertad. ¿Qué es la democracia para los venezolanos, para las venezolanas, para los ciudadanos cuando escuchan? Bueno, pero porque yo tengo que inmolarme en nombre de la democracia si eso no supone bienestar para mí y para mi familia. ¿Qué es la libertad? Me hablan en nombre de la libertad, yo abro la puerta de mi casa y yo siento que no estoy preso. Pero la verdadera libertad de la que nosotros hablamos, la independencia económica, que no tengas que depender ni de nada ni de nadie, porque de rodillas solo ante Dios. Por eso el principio básico, que tengas platica en el bolsillo para comprar lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Bueno, la economía humana habla de un modelo mixto, donde coexista un Estado socialmente responsable, pero también una economía de mercado con normas perfectamente definidas y apegadas al Estado de Derecho. Pero que hagamos un viraje en lo económico. Mira, tenemos un modelo, Felipe, fracasado, un modelo en materia petrolera. Aquí prácticamente el espejismo petrolero, sobre todo yo vengo de un Estado petrolero, yo soy del Estado de Anzoátegui, en el pleno corazón de la faja petrolífera del Orinoco. El Estado Zulia es un Estado petrolero, pero fíjate, y nosotros los que somos Estado petrolero entendemos esta realidad. Es como que si nosotros vendemos naranja y a quien le vendemos la naranja nos procesa el jugo y luego nos vende el jugo 10 veces su valor. La pregunta, ¿es negocio seguir vendiendo naranja o procesar el jugo? Lógicamente procesar el jugo. ¿Hasta cuándo nosotros seguimos vendiendo barriles de petróleo y no convertimos a Venezuela en el gran potencial petroquímico de América Latina? Por ejemplo, un barril de petróleo se cotiza actualmente en $40 por barril. ¿Cuánto cuesta procesado tomando ese petróleo en resina epóxica? Pero se oscila entre $3,000 y $6,000. Es negocio seguir vendiendo petróleo o procesar resina epóxica, entre otras materias que podemos desarrollar en el gran eje, y es la visión que tenemos nosotros. Pero también diversificar la economía. Nosotros no podemos seguir viviendo el espejismo petrolero. Fíjate tú lo que está pasando, la gallinita de los huevos de oro despauperada, destrozada, y aparte de eso las sanciones, que es otro de los temas que nosotros tenemos que abordar, las perversas y nocivas sanciones, que no fueron la causa del problema, pero nos impiden levantarnos. Ahora, nosotros hablamos de diversificar la economía. ¿Cómo es que España, que no tiene ni la cuarta parte de las reservas naturales, de los recursos naturales que tiene nuestra patria Venezuela, el 36% del Producto Interno Bruto es producto del turismo? ¿Cómo es que nosotros no podemos tener un viraje para vivir del turismo? Que hay que reformular, hay que refaccionar la infraestructura, claro. Que hay que garantizar servicios públicos, sí. Que hay que garantizar, dar garantías, seguridad jurídica y seguridad ciudadana, sí. Pero yo te aseguro que recuperar eso es mucho más rápido que recuperar la despauperada y destrozada industria petrolera. De tal manera que hay que comenzar, de verdad, eso sí es diversificar la economía. Por eso hablamos también, pisando firme. Nada de lo que yo te puedo decir de la economía humana puede tener asidero si nosotros también no entendemos. Tenemos que ir a una discusión política. Para pelear se necesitan dos, y nosotros decimos, mira, hay que levantar las sanciones, ya tenemos que salir de la confrontación y pasar a los... No. Mira, no es un hecho casual. Diputado, ¿de qué manera, disculpe que lo interrumpa, de qué manera solicitar ese levantamiento de sanciones?
Bueno, Felipe, en primer lugar, yo lo que te digo es lo siguiente: para pelear se necesitan dos. Y yo creo que de la pelea, de la lucha fratricida, de la esquina, no hemos sacado absolutamente nada. Aquí se ha un ecosistema de la confrontación. ¿Qué le ha traído ese ecosistema de la confrontación en los últimos 20 años a Venezuela? Absolutamente nada. Y yo creo que aún peor de la nada. Hemos ido a un retroceso profundo. Ese ecosistema de la confrontación. Ya basta. Tú le preguntas a cualquier zuliano, a cualquier cabinero, le preguntas en la costa oriental del lago a cualquier persona, chico, entre la peleadera y la solución, la gente apuesta por la solución. No es casual, Felipe, que el 80% de este país hoy no esté de acuerdo con el actual gobierno. No es casual que más del 70% no quiera nada con los partidos políticos. Eso no es de gratis, Felipe. Hay una profunda desconexión con la realidad de la gente. Creen aquí que llamarse unos perrochitos y el otro llamarlo pericos los palotes, eso no es lo que está esperando el pueblo venezolano. Han perdido la esencia por la política. La esencia de la política es entender que a pesar de las diferencias hay que coexistir. Por ejemplo, José Brito no confunde diferencias con odio, hermano. ¿Por qué nos tienen que enseñar a odiar? Mira, a mí no me importa si una persona es opositor o es chavista o opositor, es un venezolano. Ya basta, hay que hacer un alto en el camino, como dice la canción del grupo Nietzsche, un alto en el camino, ya basta. Tenemos que pensar realmente en la solución a los problemas de la gente. Sale a la calle, hoy que nos está escuchando a través de Fe y Alegría allá en el Zulia, que sale a la calle, sale en modo sobrevivencia, a ver cómo resuelve. El que va al mercado de las pulgas, a ver cómo resuelve. El que vaya a Cabimas, cómo resuelve. El que está, poquito ya a lo mejor pasando el puesto, va pensando cómo resuelve. El tema es cómo resolver el problema económico. Aquí la clave es cómo resolver el problema económico. Y por eso nosotros hablamos de desarrollar una tesis hecha por venezolanos para los venezolanos, la economía humana. Y la economía humana que se traduzca realmente, mira, en poner a la mujer y al hombre como el referente y no a las cifras como lo importante. Yo quiero recordar que en el año 99, ya cuando estaba el presidente Chávez en el poder, cuando él llegó había poco más de 250,000 pensionados. Al cabo de unos años, había 1,5 millones de pensionados. Si tú lo ves como una cifra, es un logro. Claro que es un logro y eso nadie lo puede ocultar. Pero pregunto, ¿ese 1,5 millones de pensionados hoy día lo que devengan supone cubrir sus necesidades básicas? No. Entonces, si lo que vamos a ver es el 1,5 millones de pensionados, estamos poniendo a las cifras como lo importante y no a la mujer y al hombre como el referente. Es que ese 1,5 millones de pensionados lo que devengan suponga poder cubrir sus necesidades básicas. Ese es un principio de economía humana, que pongamos al hombre, que pongamos a la gente en el pleno centro del desarrollo humano. De eso se trata, que comencemos a poner al venezolano, no nos llevemos que el índice Gini, porque yo escucho, el índice Gini nos dijo que hay un crecimiento, que la tabla, pero ese crecimiento se traduce en el estómago del venezolano, ese crecimiento se traduce en el bolsillo del venezolano, ese crecimiento se traduce en el trabajador venezolano. Realmente es cuando comencemos a generar un equilibrio, pero eso pasa también porque nosotros podamos apostar a tener un sector empresarial, un sector industrial, un sector comercial fortalecido. ¿Para qué? Para que pueda haber, entre otras cosas, empleos de calidad y salarios dignos. Pero también eso pasa. Yo veo algunos que dicen, para reducir, es que hay que reducir la capacidad del Estado. Reducir la capacidad del Estado, yo lo entiendo como que hay una gran votación. Vamos a votar por gentío del sector público. ¿Y para dónde lo va a votar? ¿Y quién los va a absorber? Distinto es que tú generes las condiciones para que haya un sector privado fortalecido y que haya una migración voluntaria. ¿Por qué? Porque la gente siente que hay competitividad, que allá va a tener mejores sueldos y el Estado se va haciendo más pequeño. Pero por eso que te digo, hay que tener el principio de la economía humana, para nosotros es clave. Y te digo, es parte de nuestros vértices principales de lo que hemos denominado el plan B para ver. Diputado, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer la pausa. Yo quiero que se permanezca en la línea telefónica porque tengo también aquí una serie de preguntas que hacerle también, sobre todo cómo va ese nombramiento en la Asamblea Nacional de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Quisiera que me hablara un poquito de eso, de cómo va el proceso y cuándo por fin la Asamblea Nacional va a emitir esa fecha. Así que le voy a dejar esa pregunta en el aire. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Lamper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Yacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica, odontológica y medicamentos gratis, hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Continuamos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista que tenemos con el diputado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, candidato presidencial. Anunció su candidatura recientemente para las elecciones del próximo 2024. Diputado, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo va ese proceso de nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿Para cuándo más o menos se tendrán esos nombres? Si tiene alguna información. Bueno, entiendo que no debe pasar de esta semana, a más tardar el día jueves. Entiendo que la última sesión que hubo en la Asamblea Nacional, que fue el pasado día martes, se declaró sesión permanente de caras a poder designar al nuevo Consejo Nacional Electoral, los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Te digo que en teoría no debería pasar del próximo día jueves, que se conozcan los nombres de las personas
hombres y mujeres que tendrán la responsabilidad de llevar adelante los próximos eventos electorales que se avecinan, que entre esos son la elección presidencial y, bueno, las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes y, por supuesto, las elecciones parlamentarias en todo, en el nivel nacional, regional y en los niveles locales, que son los consejos municipales. ¿Qué es lo más importante? ¿Habrá, usted como factor opositor dentro de la Asamblea Nacional, usted considera que habrá esa garantía transparente para este nuevo proceso electoral? Mira, fíjate lo siguiente, cuando se habla del tema de la transparencia, cuando se habla de esos procesos, yo te puedo señalar lo siguiente. Yo estoy convencido que hay un ventajismo muy grande. El solo hecho de ser gobierno, en el caso de lo nacional, pero esos ventajismos también son aplicables en lo regional y en lo municipal también. Esos ventajismos. Y lógicamente, quien ha ejercido el poder en los últimos años a nivel nacional ha tenido un ventajismo muy marcado y como tal. Ahora, el tema de la transparencia, yo creo que yo sería muy irresponsable en decir el tema de la transparencia. Mira, yo he sido parlamentario en 2 oportunidades y cuando he tenido los votos para ganar, he ganado. Y cuando no he tenido los votos para ganar, no he sido una victoria. Es la cruda verdad. Ahora, dicho sea de paso, nosotros tenemos que prepararnos, porque para vencer esos mitos además nos han hecho daño, porque que hay ventajismo, sí, que hay abuso de poder, que utilizan los recursos, las herramientas del Estado, sí. Cosa es esa, y otra cosa es cuando tú le dices a la gente, me hicieron fraude y me robaron el voto. ¿Qué es lo que pasa? La gente pierde la confianza en el voto, aleja al ciudadano común y corriente del ejercicio del voto como herramienta de cambio, y al final lo que termina es exacerbando la abstención, que nos termina haciendo un profundo daño, porque los que tienen el poder en sus manos y detentan el poder en sus manos, bueno, tienen la capacidad de poder, acarrear votos, aunque sean una franca minoría como tal. De tal manera que yo les puedo decir, yo fui electo parlamentario, yo fui a unas elecciones primarias en el 2015 y resulté electo en el 2015 parlamentario a la Asamblea Nacional. En el 2016 me juramenté, en el 2020, resulté reelecto parlamentario de la Asamblea Nacional. Yo he sido concejal durante 9 años y fui electo. De tal manera que cuando se tienen los votos, compañeros, y se tiene la voluntad, mira, lo que va a suceder y va a ocurrir como tal. De tal manera que yo creo que tenemos que concentrarnos en la construcción de una gran fuerza y sobre todo también darle garantías de salida a la estructura gobernante. Yo quiero decirles lo siguiente a los zulianos que me están escuchando en este momento. Mira, ni que sea hoy Maduro, ni que sea Pedro o sea Luisa mañana, si los que estamos en la acera del frente le decimos a Pedro, a Maduro o a Luisa, a quien sea que esté gobernando, en lo que salga este fusilo, hermano, se van a trincherar. Hay que darles garantías de salida. Por eso es que yo no confundo diferencia con odio. Yo tengo profunda diferencia con la cúpula gobernante, tengo profundas diferencias con ese sector extremista de oposición. Pero una cosa son las diferencias y otra cosa es la venganza. Yo no confundo diferencias con el odio. Yo no tengo por qué odiar. Además, si de verdad alguna venganza, si de hablar de alguna venganza, es que los que hoy, esa cúpula del sector gobierno y ese sector extremista de oposición, que vayan ambos a hacer oposición, pero hacer oposición para encontrarse con esas bases, para encontrarse con ese pueblo al cual le dieron la espalda, que vayan a recuperar la esencia por la política, que la política la gente la perciba, porque es un tema de percepción, como una herramienta para poder mejorar su vida, para encontrar calidad de vida, y no realmente que unos pocos se secuestren el poder para lucrarse de él. Es decir, es quitar nuestra hoy, es quitarles el poder, pero es para devolvérselo definitivamente a la gente. Dar suerte que, fíjate, una cosa es esa, Venezuela requiere justicia, claro, pero una cosa es justicia y otra cosa distinta es la dinero. De eso también hay que hablar, las garantías de salida para los que hoy son gobierno. Diputado, ¿cuál es su posición respecto a los llamados presos políticos que tanto defienden las ONG acá en Venezuela? Perdón, que no te escuché, Felipe. ¿Cuál es su posición respecto a estos llamados presos políticos que tanto defienden las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, ¿no? Y que tanto se hace juicio y tanto se hace mella de este tema? Yo no quiero un país ni con presos políticos ni con políticos presos. Yo quiero un país, además, con gente volviendo a la esencia de la política, volviendo a la política.
El que está en el gobierno haciendo política y los que estamos en la acera del frente haciendo política. Lamentablemente esto ha sido la consecuencia, desafortunadamente, de un sistema de confrontación. Un ecosistema de confrontación que ha traído, no solamente son los presos políticos, Felipe, sí, ha traído heridos, muertos, ha traído gente en el exilio, ha traído realmente mucha desesperanza, de tal manera que yo no quiero ninguna de las dos cosas. Quiero un país donde todos entendamos que tenemos que arrear, a pesar de las diferencias que las habrá, que existen, existirán y seguirán existiendo, pero que entendemos que hay algo que nos une, que está muy por encima de las diferencias, que se llama Venezuela. Ahora, yo creo que definitivamente tiene que haber un proceso, ya tiene que llegar el momento en Venezuela que haya un proceso, una gran amnistía, de un perdón general, y donde todos, sin ruborizarnos, todos de pedir perdón a este país tan noble, pero que realmente se le ha hecho mucho daño con esa lucha fratricida, de la cual nos ha envuelto entre chavistas y escuálidos, chavistas y opositores, y bueno, entre sector oficialista y opositor, y al final hay un país muy grande, hay una venezolanidad, porque la venezolanidad es lo que nos une. La venezolanidad es la gaita, la venezolanidad es la arepa, la venezolanidad es la cachapa, la venezolanidad es el béisbol, la venezolanidad es lo que nos une. Vamos a acercarnos a lo que nos une y vamos a ir desechando todas esas cosas que nos unen. Entre otras, esa lucha sin sentido fratricida que nada bien le ha traído a Venezuela. Por cierto, diputado, tengo que preguntarle qué ha pasado con ese proceso que usted como miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó en contra de la precandidata presidencial María Corina Machado para su investigación, porque sabemos que María Corina estuvo no hace mucho por aquí en días recientes por Maracaibo y sigue diciendo que ella va hasta el final. Bueno, yo no he solicitado ningún proceso, simplemente lo que las cúpulas nefastas no le han dicho al país, porque quien debió decir que la señora estaba inhabilitada desde hace unos cuantos años era el Contralor General de la República, y los que debieron el estatus de su habilitación o no, debieron ser ellos. Pero repito, ese ecosistema de la confrontación, de la cual unos se acostumbraron a hacer gobierno y quieren seguir siéndolo como sea, y otros se acostumbraron a ser oposición y defienden su tesis como sea, realmente le mienten al país. Yo lo que hice es solicitar el estatus para que no se le siga mintiendo a Venezuela y burlando y estafando la esperanza del pueblo. Por ejemplo, fíjate, lo mismo ocurrió cuando el interinato, nosotros nos rebelamos contra ese interinato, nos trajo eso. Bueno, rebelarnos contra el interinato nos trajo, algunos hablan de inhabilitaciones y yo hablo de injustas sanciones. Para mí las inhabilitaciones son injustas y las sanciones, ellos invocaron acciones y sanciones en mi contra, y eso no es injusto, por rebelarme ante ese bodrio de ese gobierno interino dirigido por Juan Guaidó, por ejemplo, entre otras cosas, que eso lo que terminó fue atornillando a la otra cúpula dirigida por Nicolás Maduro. Y fíjate, ante todas esas cosas, bueno, quien sigue pretendiendo engañar a la gente y diciendo que una persona que está habilitada va a participar en el proceso electoral, eso es frustrar la esperanza de la gente. No le sigan mintiendo. Una persona que esté inhabilitada, por más injusta que sea esa inhabilitación, por más inconstitucional, por más, que se apeles a la norma tal y al principio tal, hermano, no lo van a dejar inscribir, y eso es frustrar la esperanza del venezolano. Además, el interés individual no puede estar por el interés colectivo. El interés de José Brito no puede estar por encima de un gran país de más de 30 millones de venezolanas, de venezolanos, de seres humanos. No puede estar por encima. Nosotros pasamos a ser una circunstancia, Felipe, una circunstancia. Hoy es José Brito quien te está hablando, candidato presidencial, y a lo mejor mañana presidente de la República, pero mañana puede ser Felipe, que era el periodista de Radio Fe y Alegría, que puede ser el candidato presidencial y puede ser el presidente de la República. El interés individual no puede estar por encima del interés colectivo, y esa es la cruda verdad. Hermano, no puede nadie creer que tenga vocación suicida y meter al país por aquello de que después de mí el diluvio. Entender en su justa dimensión lo que ocurre en Venezuela. Lamentable, desafortunadamente, dos cúpulas, la cúpula del gobierno, nos hicieron creer a este país que sin ellos no había país, y eso es una gran mentira. Hay un país mucho más allá de ellos, hay un país que quiere avanzar, que quiere progresar, que además le estamos hablando con un plan, el plan B. Le estamos hablando de economía humana, le estamos hablando de recuperar la capacidad de que la gente tenga en su bolsillo, no en el bolsillo de otro y que se lo vaya distribuyendo, en su bolsillo, la capacidad de comprar lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y te estamos diciendo cómo, el cuándo,
Bueno, y el cuándo tenemos que es el plan A, llegar a Miraflores, y el plan B, ¿cómo lo vamos a hacer? De eso se trata precisamente, de dejar la confrontación y pasar a hablar de la solución. Se nos está acabando el tiempo de la entrevista, diputado, pero quisiera preguntarle cuándo viene al Zulia, cuándo viene a Maracaibo, y bueno, esperemos que esté aquí en el programa también. Seguro. Mira, muy pronto, Felipe, muy pronto. Este es un país que tiene 335 municipios y lógicamente Zulia es el principal estado del país, no solamente en población como tal, en belleza, sino también en el potencial económico. Es que al Zulia, además, hablar de economía humana y hablar de diversificar la economía, si vamos a diversificar, si vamos a mirar el turismo, ¿cuántas de esos recursos naturales, esa belleza, bueno, las tiene el estado Zulia? Solamente combina hablar del relámpago, el Catatumbo, bueno, solamente por hablar de eso, solamente de la laguna de Sinamaica, solamente si es que vamos a hablar de eso. Pero también nosotros tenemos que hablar, y yo sé que lo van a entender como tal, porque es un estado como el mío, Anzoátegui, petrolero, lo van a entender perfectamente, que nosotros no podemos seguir vendiendo la naranja, vamos a procesar el jugo de la naranja, no podemos seguir vendiendo la visión rentista, extractivista, errónea, errada de seguir vendiendo petróleo, no aprovechar ese petróleo y ese gas para nosotros hacer de Venezuela el gran polo petroquímico de América Latina. El negocio es seguir vendiendo petróleo, el negocio es vender lo que procesemos con ese petróleo y ese gas, que este suelo del cual estoy hablando en este momento y me están escuchando a través de esta emisora, abunda ese petróleo, abunda ese gas, esa materia, para nosotros salir de esa política errónea, errada, rentista, extractivista en materia petrolera, y que pasemos a ser el gran emporio, el nuevo eje petroquímico de América Latina. Bueno, pronto vamos para el Zulia. Muchísimas gracias, diputado, por habernos permitido por este espacio en su tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, era el diputado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2024. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más en el último segmento de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:50. Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde. Sala de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia, solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y @oevenezolano. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Dirigentes de la oposición venezolana denuncian la política de persecución del Estado. La oposición en Venezuela condena la persecución contra los candidatos a la venidera primaria presidencial opositora y en general las amenazas de todo tipo de disidencia. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia. La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición de Venezuela alerta sobre la escalada de una política de Estado dirigida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En las últimas semanas, algunas actividades de calle de líderes políticos se han visto opacadas por agresiones de grupos identificados como seguidores del gobierno contra ciudadanos que acuden a los mítines. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, anunció que aunque candidatos que han sufrido amenazas de ataques ya han acudido ante instancias internacionales, se encuentran documentando todos los episodios para presentar una denuncia generalizada. Para que no solamente se siga adelante los procesos en contra de los responsables de los que están perpetrando esto, sino también para que la comunidad internacional se sensibilice y siga apoyando la causa democrática del pueblo venezolano. El dirigente opositor añadió que distintos sectores han sido amenazados por el gobierno para tratar de obstaculizar la primaria cuya campaña inicia esta semana. Sacaron una resolución desde el Ministerio de Educación donde los dueños de colegios privados no lo pueden prestar para la primaria. ¿Cómo es eso? A la iglesia, sus colegios, no los pueden prestar para la primaria. Todos estos hechos que hemos narrado no pueden suceder sin que esté participando y tengan el consentimiento y la promoción del Estado venezolano. La semana pasada, la candidata a la primaria presidencial, Delsa Solórzano, denunció haber recibido una amenaza de muerte. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y el presidente Maduro le ofreció seguridad, Solórzano dijo desconfiar del fiscal que investiga las amenazas y aseguró que ha estado presente en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ahora nos vamos rápidamente a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael. Latinoamérica. La correísta Luisana González y el empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, mientras que los candidatos que quedaron fuera del balotaje entran a una fase de negociaciones por posibles coaliciones. Cristian Zurita, quien reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio, alcanzó el 16.5% a 7 puntos de Noboa y resaltó que la votación obtenida por su movimiento Construye le permitiría obtener una importante presencia en la Asamblea Nacional. El candidato dijo que se tomará unos días para considerar cuáles serán los siguientes pasos de su formación, aunque auguró que tras las elecciones se abrirá un camino de esperanza para los ecuatorianos. Nuevas tecnologías como submarinos nucleares, drones Kamisakis, incluso laboratorios de alta seguridad BSL-4 ponen ahora a Brasil en el radar de las instituciones internacionales que velan por su buen uso. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, órgano de la ONU que supervisa el uso de la energía nuclear en el mundo, dijo que existe preocupación por el comportamiento de Brasil. En particular, el impasse es sobre el programa brasileño de desarrollo submarinos que el país inició en el año 2008 durante el segundo mandato de Lula a través de una cooperación tecnológica con Francia. El programa prevé la construcción de 4 submarinos convencionales diésel electrónicos de la clase Scorpenes, producidos con tecnología francesa, y un submarino de propulsión nuclear que debería estar listo para el año 2029. Bernardo Arévalo de León fue la gran sorpresa de las elecciones presidenciales en junio en Guatemala al alzar el segundo lugar y entrar al balotaje en el que se enfrentó en el día de ayer a la ex primera dama Sandra Torres. El candidato por el movimiento Semilla, un partido político con un perfil progresista de izquierda, es visto por analistas como la única opción que ha tenido el país en décadas para dejar atrás la política tradicional. El principal objetivo de Arévalo será acabar con la corrupción, un tema de mucha sensibilidad para la comunidad internacional y los países aliados como Estados Unidos, que ven en ella la raíz de la creciente migración hacia el norte por la falta de oportunidades. Necesitamos voltear la página, dijo en un debate realizado una semana atrás, y prometió sacar al país del pantano de la corrupción. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue aplicando crueles e inhumanas prácticas de tortura y puso como ejemplo el caso
caso de Yosida Venegas, una mujer de 67 años que se encuentra desaparecida luego de ser detenida el pasado martes 15 de agosto. Venegas es la madre de un preso político del régimen venezolano acusado de participar en el frustrado ataques de drones del año 2018 contra Maduro. Se trata del sargento mayor retirado Juan Carlos Monasterio, que fue condenado a 30 años. Almagro, a través de sus redes sociales, señaló que desde la Secretaría General de la OEA solicitan la inmediata liberación de Venegas. Exigimos que cesen las crueles e inhumanas prácticas de torturas como estas ejercidas por el poder en Venezuela, escribió el funcionario diplomático en su cuenta de X. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, antes de despedirnos, el Sendas asegura que familias venezolanas necesitan 118 salarios mínimos al mes para alimentarse. El ingreso de un trabajador público es alrededor de $74,25 mensuales, incluyendo el salario mínimo, bono de alimentación y bono de guerra. Una familia de 5 personas necesita $16,74 diarios. La canasta alimentaria familiar está valorada en $502,27 al mes de julio. Bueno, con esta información nosotros nos despedimos. Por ahí nos escribió también Carlos Petit para decirnos que ya están pagando el bono. Creo que eso es lo que dice, sí, ya depositaron la pensión. 130 bolívares, dice Carlos Petit. Bueno, ahí tienen esa información, ya depositaron la pensión. Y nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Están ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en sus redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, Centro Comercial Gran Bazar y Sambil Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @Arepas Full Sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.